¿Qué tal están? Vivimos en una época caracterizada por la aceleración constante del ritmo de vida, la incertidumbre económica, la presión social y la transformación profunda de las expectativas vitales. En la España actual, muchas personas experimentan una sensación persistente de inestabilidad derivada de factores estructurales como el paro, no solo juvenil, sino general, la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda en ciudades como Madrid o Barcelona y en general en toda España, la inflación, el encarecimiento del coste de la vida y la percepción de que los salarios o las pensiones no crecen al mismo ritmo que los precios. Este contexto configura un escenario emocional complejo en el que el bienestar psicológico se convierte en una necesidad básica y no en un lujo. En este sentido, hay que decir que hablar de bienestar emocional hoy implica comprender que no se trata de estar siempre feliz ni de eliminar las dificultades, sino de desarrollar la capacidad de mantener equilibrio interno, claridad mental y estabilidad emocional, incluso en contextos adversos. El bienestar emocional es en esencia una forma de resiliencia consciente que permite afrontar la incertidumbre sin quedar paralizado por ella. La vida contemporánea está marcada por la prisa permanente, la hiperconectividad, las redes sociales, la exposición constante a noticias y la presión por rendir que generan una sensación de urgencia continua. Muchas personas sienten que nunca es suficiente, ni el tiempo, ni el dinero, ni los logros. Esta percepción de insuficiencia sostenida se traduce en ansiedad, estrés crónico y fatiga emocional. La mente permanece en estado de alerta constante, anticipando problemas futuros relacionados con el empleo, la economía o la estabilidad personal. Uno de los factores que más influye en el bienestar emocional es precisamente la situación laboral. El trabajo no es solo una fuente de ingresos, también constituye un elemento central de identidad y autoestima. Cuando existe desempleo prolongado o precariedad, la persona puede experimentar sentimientos de frustración, inseguridad y pérdida de propósito. La incertidumbre laboral genera ansiedad anticipatoria, es decir, una preocupación constante por lo que puede ocurrir en el futuro. Esta preocupación sostenida deteriora la calidad del descanso, la concentración y la salud emocional general. En este sentido, la precariedad laboral, caracterizada por contratos temporales, salarios bajos o inestabilidad, tiene un impacto psicológico especialmente significativo. No poder planificar a medio o largo plazo produce una sensación de bloqueo vital. La vida queda suspendida en una especie de espera constante, esperar a un contrato estable, esperar a mejorar ingresos, esperar a poder independizarse, etc. Esta espera prolongada erosiona la motivación y el optimismo de muchas personas. La dificultad de acceso a la vivienda añade otra dimensión al malestar emocional. La vivienda no es únicamente un bien material, sino un símbolo de seguridad, autonomía y proyecto vital. Cuando el alquiler o la compra suponen un porcentaje muy elevado de los ingresos, la persona vive con una sensación constante de vulnerabilidad, la imposibilidad de emanciparse o de mantener estabilidad residencial genera frustración, dependencia involuntaria y sensación de estancamiento personal. A ello se suma el impacto de la inflación y del aumento del coste de la vida, el encarecimiento de los alimentos, la energía, el transporte y los servicios básicos provoca una percepción continua de amenaza económica. Incluso quienes mantienen su empleo pueden sentir que su esfuerzo no se traduce en progreso real. Esta disonancia entre esfuerzo y recompensa genera desgaste emocional y una sensación de injusticia estructural que afecta al estado de ánimo colectivo. Es importante, además, comprender que muchas de las emociones negativas actuales no son debilidades individuales, sino respuestas normales a un contexto demasiado exigente. Sentir preocupación por el futuro económico, estrés por la estabilidad laboral o ansiedad ante el encarecimiento de la vida es una reacción humana comprensible. Reconocer esto permite reducir la autocrítica excesiva y adoptar una perspectiva más compasiva hacia uno mismo. Y el primer paso hacia el bienestar emocional en tiempos de incertidumbre es la
aceptación consciente de la realidad. Aceptar no significa resignarse ni renunciar a mejorar la situación, sino reconocer las circunstancias presentes sin negarlas ni exagerarlas. Cuando la mente lucha constantemente contra lo que no puede controlar, como la inflación, el mercado laboral o las decisiones macroeconómicas, se genera un desgaste emocional innecesario. Diferenciar entre lo que depende de uno mismo y lo que no depende constituye una estrategia psicológica fundamental para reducir la ansiedad. Además, también hay que decir que la regulación emocional se convierte en una habilidad clave en un entorno social acelerado. Las emociones intensas, como la ansiedad económica o el estrés laboral, tienden a amplificarse cuando no se gestionan adecuadamente. La regulación emocional implica identificar las emociones, comprender su origen y responder de forma adaptativa en lugar de reactiva. Técnicas como la respiración consciente, la pausa reflexiva, la escritura emocional o la práctica de la atención plena ayudan a disminuir la activación fisiológica asociada al estrés. El estrés crónico es una de las grandes situaciones negativas que está sufriendo la sociedad actual o de los grandes desafíos. A diferencia del estrés puntual, que puede ser adaptativo, el estrés prolongado tiene efectos negativos sobre la salud física y mental. Provoca insomnio, irritabilidad, dificultades de concentración y agotamiento emocional. En un contexto de incertidumbre económica y social, muchas personas viven en un estado de activación constante, lo que dificulta la recuperación psicológica. Por ello, establecer rutinas de descanso, desconexión digital y actividad física regular resulta esencial para preservar el equilibrio emocional. Otro elemento fundamental del bienestar emocional es la sensación de control o agencia personal. Cuando el entorno es incierto, las personas pueden experimentar la sensación de que su vida está determinada por factores externos incontrolables. Recuperar pequeñas áreas de control, como organizar el tiempo, mejorar habilidades profesionales, cuidar la salud o establecer objetivos alcanzables, fortalece la autoestima y la estabilidad emocional. La percepción de progreso, incluso en pequeñas acciones, reduce la sensación de impotencia. La redefinición del éxito es también una cuestión central en la España contemporánea. Los modelos tradicionales de estabilidad, empleo fijo temprano, vivienda en propiedad, progreso económico lineal ya no son accesibles para amplios sectores de la población en las mismas condiciones que en generaciones anteriores. Mantener expectativas basadas en contextos socioeconómicos distintos puede generar frustración crónica. Adaptar el concepto de éxito a valores personales como el bienestar, el equilibrio vital, el aprendizaje o las relaciones significativas permite construir una vida emocionalmente más sostenible. En cuanto al apoyo social, desempeña un papel protector frente al estrés y la ansiedad. A pesar de vivir en una sociedad hiperconectada digitalmente, muchas personas experimentan soledad emocional. Las relaciones presenciales, el apoyo mutuo y la comunicación emocional honesta contribuyen a reducir la carga psicológica. Compartir preocupaciones económicas, laborales o vitales normaliza las emociones y fortalece la resiliencia colectiva. En cuanto a la salud mental profesional, debe considerarse una herramienta de cuidado, no un recurso extremo. La intervención psicológica permite desarrollar estrategias de afrontamiento, reestructurar pensamientos negativos y mejorar la regulación emocional. En contextos de incertidumbre prolongada, el acompañamiento profesional puede prevenir el desarrollo de trastornos de ansiedad o depresión derivados del estrés crónico. Otro factor relevante es la sobreexposición informativa. El consumo constante de noticias sobre crisis económicas, conflictos políticos o problemas sociales, guerras, etc., incrementa la percepción de amenaza permanente. La mente humana no está diseñada para procesar un flujo continuo de información negativa global. Limitar el tiempo de exposición a noticias, seleccionar fuentes fiables y establecer momentos específicos para informarse contribuye a proteger el equilibrio emocional. La relación con el dinero tiene también una dimensión psicológica profunda.
La inseguridad económica genera ansiedad anticipatoria y sensación de vulnerabilidad. Aunque no siempre sea posible aumentar los ingresos de forma inmediata, desarrollar una gestión financiera básica, presupuestos realistas, planificación de gastos, ahorro progresivo, cuando sea viable, etc., proporciona una sensación de mayor control y reduce la incertidumbre emocional. El propósito vital constituye otro pilar esencial del bienestar emocional. En contextos de cambio e inestabilidad, tener un sentido personal de dirección actúa como ancla psicológica. Este propósito no necesita ser grandioso, puede manifestarse en el cuidado de la familia, el desarrollo personal, la contribución social o la creatividad. Cuando la vida tiene significado, las dificultades se perciben como desafíos manejables en lugar de como amenazas paralizantes. La resiliencia, entendida como capacidad de adaptación flexible, es una competencia que puede desarrollarse. No implica negar el sufrimiento ni adoptar una actitud de dureza emocional extrema, sino aprender a integrar las experiencias difíciles sin que definan completamente la identidad. La resiliencia incluye aceptar emociones incómodas, pedir ayuda, ajustar expectativas y mantener una esperanza realista basada en acciones concretas. Las diferencias generacionales también influyen en la vivencia del bienestar emocional. Los jóvenes suelen enfrentarse a la incertidumbre laboral, la dificultad de emancipación y la presión de la comparación digital. Los adultos en edad media soportan responsabilidades económicas familiares y riesgo de agotamiento laboral. Las personas mayores pueden experimentar preocupación por la estabilidad de las pensiones y la soledad no deseada. Cada grupo requiere estrategias de bienestar emocional adaptadas a su contexto vital. La creación de un plan personal de bienestar emocional es especialmente útil en contextos de incertidumbre socioeconómica. Este plan debe partir de un análisis honesto de las principales fuentes de estrés, identificar recursos personales y sociales, incorporar hábitos saludables y revisarse periódicamente. La flexibilidad es fundamental, ya que el contexto económico y social puede cambiar rápidamente. Entre los errores más frecuentes o más comunes que dificultan el bienestar emocional se encuentran la comparación constante con otros, la autoexigencia excesiva, la negación del malestar y la creencia de que el valor personal depende exclusivamente del éxito económico o profesional. La cultura de la productividad permanente puede llevar a confundir rendimiento con identidad, lo que genera una presión psicológica sostenida. El autocuidado, en este contexto, debe entenderse como una práctica estructurada y no como una actividad ocasional. Incluye el cuidado físico, mental y social. Dormir adecuadamente, mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico y reservar espacios de ocio consciente contribuyen a estabilizar el estado emocional. Asimismo, establecer límites personales y evitar la sobrecarga autoimpuesta son acciones esenciales para preservar la salud mental. La atención plena o mindfulness representa también una herramienta útil para contrarrestar la aceleración mental característica de la vida contemporánea. La mente tiende a situarse constantemente en el futuro, anticipando problemas económicos o laborales o en el pasado, revisando errores y decisiones. La práctica de la atención consciente permite anclar la experiencia en el presente, reduciendo la rumiación mental y la ansiedad anticipatoria. La narrativa interna que cada persona construye sobre su propia vida influye directamente en su bienestar emocional. Interpretar la realidad exclusivamente desde la carencia, la frustración o el fracaso intensifica el malestar psicológico. En cambio, integrar también los logros, los aprendizajes y las capacidades personales fortalece la autoestima y la estabilidad emocional. La forma en que se interpreta la realidad puede ser tan determinante como la realidad misma. El bienestar emocional no es únicamente una responsabilidad individual, también depende del contexto social, económico e institucional. Las políticas públicas relacionadas con el empleo, la vivienda, la sanidad y la protección social influyen directamente en la salud mental colectiva. Una sociedad que prioriza el bienestar emocional reconoce que la estabilidad psicológica es un elemento esencial del bienestar general.
En última instancia, lograr el bienestar emocional en la España actual implica desarrollar una relación más consciente con la incertidumbre. No se trata de eliminar las preocupaciones económicas, laborales o sociales, sino de aprender a convivir con ellas sin que dominen completamente la vida emocional. La estabilidad interna no surge de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de afrontarlos con equilibrio, flexibilidad y también con sentido de propósito y con fuerza y energía. El bienestar emocional, en tiempos de inflación, precariedad y aceleración social, se convierte en un acto de adaptación consciente. Supone en realidad aceptar la complejidad del contexto, fortalecer los recursos internos, cultivar relaciones significativas y construir una vida coherente con los propios valores. En un mundo cambiante e incierto, el verdadero equilibrio emocional no consiste en controlar la realidad externa, sino en desarrollar la fortaleza psicológica necesaria para vivir plenamente dentro de ella. El bienestar emocional puede cultivarse mediante prácticas sencillas y accesibles, como por ejemplo la respiración consciente y la escucha de música, que actúan directamente sobre el cuerpo y la mente. Ambos métodos ayudan a reducir el estrés, regular las emociones y mejorar la percepción de equilibrio interno, incluso en contextos de vida acelerada y presión cotidiana. En este sentido, la respiración consciente consiste en prestar atención al aire que entra y sale del cuerpo adoptando un ritmo lento y profundo. Técnicas como la respiración diafragmática permiten activar el sistema nervioso parasimpático responsable de la relajación, lo que disminuye la frecuencia cardíaca y reduce la tensión muscular. Al centrar la atención en la respiración, la mente se aleja de pensamientos ansiosos o rumiativos, generando un espacio de calma y claridad. Practicarla de manera regular, aunque sea 5 minutos al día, ayuda a manejar mejor la ansiedad, la irritabilidad y la fatiga emocional, fortaleciendo el bienestar psicológico. La música, por su parte, tiene también un efecto directo sobre el estado emocional. Escuchar piezas que resulten agradables o reconfortantes puede inducir relajación, alegría o motivación según el tipo de composición musical. La música activa áreas cerebrales vinculadas con la recompensa y la regulación emocional, libera neurotransmisores como la dopamina y reduce la percepción de estrés. Además, la música permite conectar con las propias emociones de manera segura, facilitando la expresión interna y el procesamiento de sentimientos difíciles. Combinadas, la respiración consciente y la música crean un entorno propicio para el bienestar emocional. Por ejemplo, acompañar una sesión de respiración profunda con melodías suaves potencia la relajación y favorece la reducción del estrés acumulado. Estas prácticas son herramientas accesibles que no requieren equipamiento especial y pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria, ofreciendo una vía práctica para fortalecer la estabilidad emocional, mejorar el ánimo y cultivar la resiliencia frente a las dificultades de la vida cotidiana. El uso consciente de la respiración y la música demuestra que pequeñas acciones pueden tener un impacto profundo en la regulación emocional y en la sensación general de equilibrio interno. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.800 vídeos. Hasta siempre.